también no sabe y no dice sin querer, este, sobre pues, la música de México, sobre pues, la historia. Yo voy pues, a comentarles brevemente cuáles son mis antecedentes, qué es lo que yo he hecho como músico y como investigador. Eh, yo básicamente yo empecé como antropólogo y pues yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero al mismo tiempo estudiaba música, la flauta transversa, y pues era como mi actividad lúdica, la música, estaba más metido en la antropología. Y poco a poco pues fui juntando las dos cosas cuando me enteré que existía una carrera que se llamaba etnomusicología, pues logré juntar las dos cosas, ¿no? En una sola. Y pues ese ha sido un poco mi camino. Yo empecé a hacer trabajos sobre danzas y mi tesis de doctorado que la hice sobre la tradición de la marimba en Guatemala. A mí me interesaba mucho trabajar, empecé trabajando con un tema que es una danza, que es una obra de teatro del siglo XVI, que todavía está viva y se realiza, que se llama el Rabinal Achí, que es un poco una historia como el Popol Vuh de los mayas. Entonces, esto es el Rabinal Achí, es una historia, una obra de teatro de Guatemala, de los quichés. Entonces yo fui a hacer una investigación allá sobre esa danza y después pues me involucré mucho con la música de marimba, así como en Oaxaca las bandas de viento son muy importantes, en Guatemala pues la marimba es el instrumento nacional. Y pues yo trabajé, ahí hice mi tesis de doctorado, estuve un año en una región trabajando todo el ciclo festivo y la intervención de la música de marimba diatónica, que este, es una, es una marimba sencilla, le llaman una marimba sencilla diatónica generalmente está afinada en sol o en fa o en do. Y, y pues ahí prácticamente fue digamos que como mi graduación como etnomusicólogo. Y después me vine para Oaxaca a vivir con mi familia, pues a una ciudad más pequeña, porque yo soy de la Ciudad de México, me interesaba vivir en una ciudad que tuviese pues una dimensión más humana, más pequeña, y pues ahí empecé a trabajar la música de banda, las bandas de viento. Y yo tenía un poco la idea de compararlo con la música de marimba en el sentido de que, de que la música de marimba pues era como un símbolo identitario. Y en el caso de Oaxaca lo mismo, las bandas de viento son un símbolo identitario. El tipo de dotación instrumental uno escucha, pues siempre inmediatamente recurre a los pueblos de la sierra de Oaxaca, ¿no? Entonces pues, empecé un poco trabajando esa idea, ¿no? De la música como un símbolo de identidad. Y pues eso me ha llevado pues, a otras muchas investigaciones de carácter histórico. Me interesa mucho el trabajo. Me doy cuenta que como antropólogo, así como la etnografía o el trabajo de campo es muy importante, creo que el trabajo también de la historia a través de archivos y de historias orales, de qué recuerdan las personas sobre sus generaciones anteriores, en torno a la música, en torno a su forma de vida, etcétera, es tan importante como el trabajo actual. Yo compartí con Chela un documento que espero que tengan ustedes en mano, y si no lo tienen, no importa que no lo tengan ahora, pero sí me gustaría mucho que ustedes lo estudiaran, que lo analizaran, porque ese es un documento que contiene uh,
básicamente, miren, yo les voy a compartir la pantalla. No sé si se puede correr. Quizá con la pestañita de a un lado, si lo pones a un ladito, se puede estirar el... Ajá, eso. Sí. Gracias. Bueno. Bueno, este documento rápidamente voy a pasar sobre él para más o menos explicar la posición que yo tengo como en la experiencia como musicólogo y que creo que es muy importante para ustedes como músicos que el trabajo, la formación del músico debe de incluir o sí, debe de incluir la investigación. O sea, como cualquier artista, un artista plástico, si quieres hacer una obra, tiene que conocer no solamente la técnica con la cual va a trabajar, sino las temáticas que va a trabajar o va a plasmar en su obra artística, pues tiene que hacer investigación, ¿verdad? Entonces, en el caso de los músicos, a mí me parece que es muy... Yo he trabajado un poco con las cuestiones de educación musical y pienso que la formación completa de un músico tiene tres elementos. Una que es el trabajo como intérprete o compositor, el trabajo técnico, de saber conocer tu instrumento o conocer la teoría, ¿verdad?, de la música. Un segundo elemento que es el ser investigador, ¿sí? El tener las herramientas para poder averiguar sobre la historia de la música y la historia de los instrumentos que toca uno o de las obras que uno está trabajando, y la labor como promotor, porque nosotros pensamos en el artista, nunca ustedes, ¿cómo se imaginan, por ejemplo, como músicos en un futuro, en 10 años? ¿Qué es lo que van a estar haciendo? ¿Con quién van a estar? ¿Cuáles van a ser sus foros? ¿Quién es su público? ¿Quién va a ser su público? ¿O quién es ya su público? Entonces, sabemos bien que un músico pues necesita todo el tiempo estar promoviendo su trabajo. Y cuando uno logra trabajar en conjunción con otras personas, en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, pues todos los músicos de alguna manera pues son promotores de sus propias bandas y incluso como maestros pues se vuelven maestros de escoletas o escuelas de música. Entonces todo el tiempo están trabajando sobre en qué foros podemos tocar, en qué foros, qué podemos conseguir de música. En fin, es una dinámica donde aparece estos tres elementos que son la parte de instrumentista, compositor, la parte investigador y la parte de promotor. Eso como la formación misma, ¿no? Ahora, en el temario yo empieza mi temario con un triangulito muy, muy cristiano, pero no es nada de eso. Es un triángulo donde hablo de tres cosas que en la investigación uno debe considerar, que es, o que cuando uno estudia la música, uno que son los actores sociales y las instituciones, entendiendo las instituciones como actores sociales, o sea, quiénes son los agentes, ¿no? Es un elemento, identificarlos, quiénes son. Otro punto que hay que identificar, que son los productos y los medios, son los recursos. Son los productos, la música que se toca, o sea, como producto, como objeto, ¿no? Los productos, o sea, toda la materialidad de la música, que son las partituras, en fin, las grabaciones,
los medios para producirla, ¿no? Y luego, en otro punto, que es el tercero, es estudiar la dinámica. O sea, actores, los productos, o sea, los objetos, y la tercera es la dinámica entre esas dos. Entonces, las interacciones y los procesos que se dan entre los actores y los recursos que se manejan para la producción de la música. Entonces, digamos que esas tres ejes nos permiten entrar en las temáticas muy, muy, muy diversas. Ustedes, como pueden ver, por ejemplo, nada más voy a enumerar, no lo voy a leer, pero ustedes pues, lo pueden ir detallando. Yo en este temario puse primero los aspectos estrictamente musicales, ¿no? O sea, cuando hablamos de la música, podemos hablar del aspecto estrictamente musical o de los aspectos sobre la música relacionados con la sociedad o con la gente que la toca, que la ejecuta, ¿no? o que la produce. Entonces tenemos dentro de la música los aspectos de forma, ¿no? Como es la forma literaria, la letra, la historia, los géneros, los estilos, en fin. Después los repertorios. Digamos que si nosotros nos ponemos a pensar que va uno a investigar la música, una música que nos gusta mucho y que queremos incorporarla dentro de nuestro repertorio, de nuestro ensamble o nuestro grupo musical, pues hacemos investigación sobre esas formas musicales, ¿no? Sobre géneros afines, las influencias, cómo se clasifica, en fin. Aquí este trabajo, como se hizo con un grupo de investigadores, estábamos nosotros enfocándonos a qué cosas, digamos, este temario surgió como un seminario donde dijimos, bueno, si nosotros salimos al campo, ya sea en la ciudad o en los pueblos, cuáles son las cosas que nos interesa averiguar o que podemos averiguar, sobre las cuales podemos averiguar relacionadas con la música, ¿no? Pues primero, estrictamente sobre la música, vamos a hablar sobre las formas y entonces salieron todos estos subtemas. Entonces discutíamos, no, pues que esto, que el cambio musical, las piezas, cómo se integran, la historia, la letra, en fin. Entonces salió toda una lista como una lluvia de ideas. Después después los repertorios, ¿no? ¿Cómo se le llaman? ¿Cuál es la clasificación local que se usa, ¿no? Para hablar de la música de difuntos, las danzas, etcétera. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos un término genérico para hablar de la música mexicana, que es el son. Pero dentro del son, pues entran las chilenas, las peteneras, los gustos, las malagueñas, en fin. Entonces, ¿cómo les llaman en el lugar donde estamos? ¿Cómo le llaman a esa música? ¿Cómo se llama el nombre? Etcétera. Tener pues, un registro muy detallado de cómo se llaman, cómo se transmiten esos repertorios, los instrumentos, ¿no? Saber qué instrumentos y cuáles son sus nombres. Luego las ocasiones musicales en donde se da el calendario musical, el calendario festivo, las ocasiones musicales, el tipo de agrupaciones, cómo les llaman al tipo de agrupaciones. En el caso de Oaxaca, como ustedes saben, pues hay 16 lenguas. Y dentro de esas 16 lenguas, pues el nombre de la música, el nombre del grupo, pues todo eso es muy importante porque son evocaciones de cómo están viendo la gente la música y cómo la están clasificando. Entonces, eso es muy importante. Aspectos de orquestación, ¿no? Y aspectos, por ejemplo, de la función musical de cada instrumento en relación con los otros, ¿sí? Por ejemplo, si de repente nosotros nos vemos con más detalle cómo se usa la tarola o digamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando de la música del Istmo de Tehuantepec comparada con la música de la Costa Chica, que es nuestro tema, ¿no? Cómo se usa la tarola en un lado y cómo se usa la tarola en el otro. Y si
en una banda del Istmo de Tehuantepec, el ritmo de la tarola está puesto en los saxores, ¿no? Están haciendo los pepes, ¿no? Pa, 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 pa. Y de repente tenemos una tarola que está haciendo lo mismo. Entonces, las funciones de los instrumentos cambian según la tradición y se prestan entre sí, ¿no? Y muchas veces depende de lo qué instrumentos hay y cómo se usan. Entonces, eso crea un estilo regional o local. Entonces, esas cosas son importantes verlas. Ahora, en su parte histórica también, si uno revisa, por ejemplo, decir, bueno, este pueblo tiene archivos de música, pues yo sé que aquí había banda, yo sé que había un coro, yo sé que había una orquestita para la iglesia, seguramente en el coro de la iglesia debe haber guardados papeles de música. Entonces, ese también es un tema interesante que nos puede llevar a conocer pues, la historia musical de ese pueblo o de ese lugar, ¿no? Entonces, eso estrictamente sobre aspectos musicales. Pero luego viene la parte de la organización social. ¿Cómo se organiza la gente para hacer la música? Luego, otro tema, música y migración. Cuando de pronto en este proyecto que les hablo, que se llamó Etnografía de las Culturas Musicales en Oaxaca, cuando hicimos las entrevistas y empezamos a intercambiar el conocimiento entre todos los musicólogos y antropólogos que estábamos trabajando ahí, nos dimos cuenta de que el tema de la migración era muy importante. La manera en que se mueve no solamente la música, sino que se mueven las poblaciones y esas poblaciones pues llevan su música. Y pues nos llevó a tener conocimiento de que buena parte de la población de los músicos oaxaqueños estaban en California. Que bueno, todos sabemos sobre la migración, los migrantes en los Estados Unidos, pero en particular, algo que es muy importante es que en las regiones de México que tienen población indígena, la organización social es muy importante porque son organizaciones comunitarias. Y como ustedes saben, como músicos que tienen su pequeña comunidad, siempre hay una serie de reglas en una comunidad. En una comunidad de música, en una comunidad de un pequeño grupo de integrantes de un conjunto musical, siempre hay una serie de roles que cada quien está cumpliendo. Entonces, en una dimensión más grande, una comunidad es así. Y la sociedad indígena, como está aterrizada en la tierra y en la propiedad de la tierra, pues conservan su organización social. Ahora, ¿por qué me voy para acá? Porque cuando vemos que los migrantes oaxaqueños en los Estados Unidos son comunidades muy bien organizadas. Hay un pequeño video que está en YouTube que se llama Haciendo Comunidad en California. Ese video es una experiencia que tuve con este grupo de musicólogos. Nos fuimos 4 personas motivados por las respuestas que recibíamos de nuestra investigación etnográfica en Oaxaca, que nos decían que uno de los problemas que tenían con las bandas era que los chavos se iban, las chavas y los chavos se iban de migrantes y se iban a California. ¿Y a dónde se iban? Se iban a Los Ángeles, se iban a Fresno, se iban a toda la zona del Valle de San Joaquín y hasta Oregon. Entonces decidimos ir y teníamos muy buenos contactos porque estábamos trabajando con la gente. Entonces nosotros llegamos a las casas y pues pudimos darnos cuenta cómo se estaba reproduciendo la música allá. Entonces entendimos que la problemática de la migración, tanto llevando la música para allá, pero al mismo tiempo creando una situación en los pueblos de Oaxaca, donde de las músicas pues tenían ese conflicto, ¿no? De que la gente se iba. Entonces ese fue un tema muy, muy recurrente cuando hacíamos las entrevistas. El tema de la educación y la música, pues ahí la maestra Chela pues es una experta, ¿no? Entonces,
todos los temas que nos pueden implicar la educación, que es la transmisión del conocimiento, ya sea por vía escrita o por vía oral. Los medios de difusión, la lengua y la música, por ejemplo, la música y la economía, muy importante, ¿no? Que es cómo se sostiene, cuáles son las condiciones que permiten la producción de la música. Ese es todo un tema fascinante. Los aspectos de geografía de la música, pues también muy interesante cuando uno ve a profundidad. Hay un concepto que yo he trabajado que son los corredores históricos musicales, corredores históricos de la música. Y podemos pensar, si nosotros vemos un mapa de las carreteras, que son como las venas que conectan el país, las carreteras federales generalmente fueron carreteras que se crearon basadas en caminos, en los caminos antiguos, ¿verdad? Entonces, esos caminos antiguos eran las rutas de comercio, y las rutas de comercio, o sea, la economía, vamos a encontrar santuarios. Y en los santuarios, ¿por qué iglesias? Porque pues, el comercio y la religión están vinculadas, ¿no? En lugar donde hay comercio, hay una iglesia. Donde hay interés económico, hubo una iglesia. Donde hubo población, hubo una iglesia. Entonces, nos conectamos con los calendarios de las fiestas y de las rutas por donde pasan. Y todo esto tiene que ver con cómo recorre la música, la geografía. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en Semana Santa todas las rutas comerciales, las ferias, los comerciantes que van de pueblo en pueblo durante todo este periodo, pues nos lleva también a cómo está recorriendo la música y cuáles son las tradiciones que van migrando y van recorriendo estas rutas. Entonces, la cuestión de la geografía es muy importante. El medio ambiente, la historia y la tradición, desde luego, el tema de la identidad, ¿no? La música siempre ha sido un objeto identitario. Y ese tema, el tema de la identidad, está muy vinculado con bueno, ya voy a hablar un poquito más adelante sobre la identidad dentro de los pueblos negros de la costa, porque para ellos, cuando hablamos de la identidad, la música es uno de los elementos identitarios, la danza y la música. Finalmente, música y política, que es otro de los puntos. Y bueno, desde luego que esto, a mí me gustaría mucho si la maestra Chela les hiciera la invitación para que agregaran dentro de esta lista sus propias inquietudes. Entonces, que en un momento dado dijeran, bueno, pues aquí falta sobre este tema, sobre este otro, seguro que es incompleto, pero valdría mucho la pena que ustedes en algún momento en el futuro, si tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, pues pudiéramos platicar un poco sobre y reflexionar sobre este temario y cosas que ustedes piensan que son también muy importantes y que vale la pena investigar. Entonces, bueno, ya me metí yo a este tema de la investigación. Pues yo quería hacer eso porque ya los perdí. Aquí está. Yo quería hacer eso porque pues simplemente no solamente decir la ruta por la que yo he recorrido como músico y etnomusicólogo, sino que para mí pienso que el músico en sí debe tener este elemento de la investigación como parte de su formación profesional. Bueno, entonces ahora sí voy a entrar al tema que nos convoca hoy, que es sobre el proyecto Somos Negros de la Costa.
Yo la verdad, pues tenía antecedentes sobre la música de las comunidades negras de la costa de Oaxaca y de Guerrero por otro proyecto que había hecho que tiene, de donde salió este temario, con el cual eh, introduje la sesión, y que se llamó Etnografía de las culturas musicales en Oaxaca. Entonces, en ese proyecto, pues cuando trabajamos la Costa Chica, pues entré realmente por primera vez en conocimiento de las comunidades negras de México, ¿no? Y eso no tiene mucho. Entonces, es muy frecuente que generalmente la gente piensa que no hay población negra en México. Bueno, pues nada más para darles una pequeña nota. Ustedes saben, o a lo mejor se han enterado que se hizo una muestra intercensal en el 2015. Y esa muestra intercensal arroja que hay 1.4 millones de población afrodescendiente en México. O sea, y dentro del, digamos, del movimiento de reconocimiento de los derechos de los pueblos, que esa es digamos que hay organizaciones de base que han trabajado para que la legislación reconociera los derechos de los pueblos negros como los derechos de los pueblos étnicos indígenas. El artículo segundo habla sobre los derechos de la organización política y social de los pueblos que tienen formas organizativas tradicionales. Entonces ese reconocimiento constitucional que ya se había logrado desde hace más de una década, ahora incluye a las poblaciones negras. Y eso ha sido producto pues, de un trabajo de concientización de las agrupaciones de base. Entonces, dentro del censo o la muestra que fue un muestreo en el 2015, se logró, y esto sí con ayuda pues, de académicos intelectuales interesados o que han trabajado, e historiadores también que han trabajado las poblaciones negras de México desde hace muchos años. El interés era cómo podemos apoyar a las organizaciones sociales para que se logre el reconocimiento constitucional de sus derechos. Entonces, una de las cosas básicas primordiales fue saber cuánta población negra hay en México, para saber si se puede, si es sustentable o si es posible, si era posible, ¿no? Hacer una solicitud política, una demanda política suficientemente sólida. Entonces, se logró que en este censo, en esta muestra, se preguntara dentro del censo si usted se consideraba afromexicano o afrodescendiente. Entonces, al incluir dentro del cuestionario esa pregunta, surgió este resultado. Y este resultado nos da precisamente 1.4 millones. Muy considerable. Y dentro de ese número, ¿verdad? Tenemos que la mayoría... Sí, la mayoría de la población, la concentración más grande de afrodescendientes está en Oaxaca, y en Veracruz y en Guerrero. Pero lo interesante de las poblaciones oaxaqueñas, tal vez alguna que otra población veracruzana, pero en Oaxaca hay 12 municipios
que son donde la población negra fenotípicamente es muy constante, ¿sí? Si nosotros tenemos una población abundante digamos, con un componente de fenotípico, ¿no? El DNA. Si hay familias que se reproducen dentro de las mismas familias, pues se mantiene el gen, ¿verdad? Si hay mayor mezcla, pues se va amestizando. Pero en el caso de la costa de Oaxaca, por su aislamiento, ¿sí? El pool genético se ha mantenido bastante fuerte. Entonces, si bien la población negra está mezclada con la población indígena chinanteca, con la población indígena amuzga y con la población indígena mixteca. Entonces, si nosotros vamos a un pueblo como Pinotepa Nacional, es increíble porque es un pueblo donde si uno ve los rostros de las personas, puede realmente ver toda una gama de combinación del mixteco con el negro, el musgo con el negro, del negro con el blanco, o sea, del ranchero blanco, bigotón de pelo blanco, y es como es un pueblo, es una ciudad cosmopolita. O sea, realmente las fisonomías son muy diversas, muy, muy diversas. Y pues eso lo hace muy, muy interesante de la región de la costa. Son 12 municipios, ¿no? Y dentro de esos 12 municipios es una población sólida de 70,000 personas. El trabajo bueno, yo quisiera también hablar un poquito de la historia de la población negra, si me lo permiten. Todos sabemos muy bien que la población negra en América Latina, ¿verdad? Es producto de la trata, ¿no? Y de los asientos del comercio de población negra a través de siglos, o sea, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Pero en el caso de la Nueva España, de México, por razones del reino, se prohibió la trata legal hasta principios del 18. Entonces, que digamos que la población negra en México, legal, va del siglo XVI hasta principios del 18, hasta 1700 y pico. A partir de entonces, quienes manejan la trata de esclavos son los portugueses. Entonces, los comerciantes españoles hacen sus tratos con los comerciantes portugueses y de todas maneras entran. Los dos puertos principales por donde entra población esclava en Latinoamérica es Veracruz y Cartagena de Colombia. Son los dos puntos, Cartagena de Colombia, y se van para Perú. Y también de Cartagena suben por Centroamérica y Veracruz, ¿no? Ahora, por otro lado, como bien sabemos, en este mundo de la economía informal, donde lo que llamamos el crimen organizado ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, la economía informal durante el periodo colonial incluye toda clase de mercancías que no entran por los puertos principales, que son en el Pacífico, Acapulco, con la nao de China, y Veracruz. Hay un montón de puertos a lo largo de la costa que manejaban el comercio ilegal, y el comercio de personas, y el comercio de productos. Entonces, eso ha existido siempre. Entonces, cuando nosotros tenemos un registro histórico, tenemos registro de las cosas que están, controladas por Hacienda en los puertos principales, pero no se sabe nada sobre otros, la población china, la población
de Oriente que llegó a México que no está registrada, y nosotros vamos a la costa y vemos desde Chiapas hasta Guerrero mucha población oriental, ¿sí? Por decir uno, y de población negra también, por supuesto, comercio. Entonces, digamos que ese es un punto muy importante de ver de la historia, pero se calcula que, digamos, un punto dentro del comercio legal, ¿sí? De esclavos o de esclavizados, mejor dicho, de esclavizados. Ahí tengo un dato. De 1601 a 1640, en el puerto de Veracruz, nada más. O sea, 40 años, 39 años, entraron 70,000 esclavos. 70,000. Estamos hablando de en un periodo de 50 años. Sí, es un periodo muy importante de la esclavitud en la Nueva España. ¿Sí? Pero bueno, este comercio continuó hasta bien entrado el siglo XIX y familias muy famosas. Hay una película que yo les recomiendo que vean que se llama Gurumbé. Gurumbé, que la vean en Vimeo. Y es sobre la historia de la trata de los asientos de esclavos hasta el siglo, bien entrado el siglo XIX, y que gran parte de las fortunas europeas están basadas en todavía trata de la esclavitud en el siglo XIX. Estamos, y bueno, sabemos muy bien que en Estados Unidos, pues la esclavitud fue todavía hasta casi principios del siglo XX, y el movimiento por los derechos, ¿no?, de los pueblos negros en los años 60 todavía es algo que es muy, muy, muy presente, ¿no? Entonces, digamos que esta historia es reciente. Cuando nosotros hablamos de digamos, de la abolición de la esclavitud en el documento de Sentimientos de la Nación de Morelos, 1813, se prohíbe la esclavitud, pero la esclavitud continúa como peones acasillados en las haciendas. Entonces, en la costa chica de Oaxaca y de Guerrero tenemos peones acasillados que son básicamente esclavos viviendo en las haciendas. Hasta la Revolución, cuando Zapata los libera y crea ejidos. Entonces, pues es una historia que se continuó hasta muy recientemente. Bueno, entonces, en el caso de la población negra de la costa, hay registros de lo que se le llama el negro cimarrón. El cimarrón son negros fugados. Gente que vivía del trabajo de los obrajes o de las minas, o en los centros urbanos, que se fugan y se van a regiones apartadas. Entonces, hay asentamientos espontáneos en donde hacendados los reciben, aceptan que estén dentro de sus haciendas, como peones, básicamente, y que cuiden, pues, las haciendas. Todos los españoles en la costa oaxaqueña que tenían haciendas no vivían obviamente ahí, vivían en Oaxaca o vivían en Puebla. ¿Y quiénes cuidaban las haciendas? Pues las poblaciones negras. El asentamiento de pueblos negros, la relación, por ejemplo, cuando uno platica con poblaciones amuzgas o poblaciones mixtecas en Oaxaca, que es donde yo trabajé, y preguntas sobre las poblaciones negras, hay un conflicto interétnico. Y porque la población negra se utilizó para dominar a la población indígena. Entonces, la imagen del ranchero, del capataz, es un negro con un látigo que está pues juzgando sometiendo a la población indígena. Entonces, muchas veces la percepción que se tiene de la población negra es una percepción negativa.
pero que también, porque el esclavo negro está asociado con los modos de vida del blanco español, ¿sí? Es como el sirviente del blanco español. Un esclavo negro en el siglo XVIII costaba 300 pesos de oro. 300 pesos de oro. Ese era el precio de eso. Entonces, pues es un bien es considerado pues un bien de lujo. Y un ranchero que tiene una hacienda y tiene 20 esclavos, ¿verdad? Y esos 20 esclavos están trabajando pues la agricultura básicamente de la región, que son productos comerciales, ¿no? Como el algodón. Actualmente, pues la papaya, por ejemplo, que es uno de los cultivos más importantes de la zona de la costa. Y algo muy interesante es que en la Costa Chica, todo el territorio de la Costa Chica era un territorio originalmente mixteco. Amor, estoy Era en un, ¿eh? que nos dijeron que teníamos que conectar. Víctor, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Entonces era una región mixteca, donde los mixtecos estaban, claro, subordinando a los triques, subordinando a los amuzgos, subordinando a los chatinos, porque era la macroetnia, los mixtecos, así como los zapotecos en la zona del sur y en la zona de valles centrales de Oaxaca, pues es la macroetnia que tiene subordinados a los chontales, a los zoques. Entonces, bueno, no hay que idealizar las cosas, ¿no? Sí hay situaciones de poder y política. Los mixtecos tenían control sobre la costa. Y la manera en que los españoles logran expandir sus territorios o sus haciendas es a través del ganado. Pues el ganado se convierte como en los soldados, son los soldados al frente. Entonces sueltan el ganado e invaden los maizales, invaden las huertas, invaden todo. Entonces el ganado es un bien estratégico para la expansión de territorio. Y así fue como se creó la dinámica en la Costa Chica. Bueno, también es importante dentro de este panorama histórico pensar que la población negra, precisamente por ese papel que jugaba como sirvientes, cuando vemos las danzas indígenas, vemos muchas veces, bueno, sabemos que las danzas en la historia oral o en la manera de divertimiento y la manera de contar la historia es a través de la música y la danza, ¿no? Cuando hablamos de la historia oral. Muchas de las danzas en México tienen un personaje que es un bufón. El bufón sirve para muchas cosas, ¿no? Entre ellas para mantener el interés de la audiencia y para interactuar con la audiencia. Las danzas tradicionales duran varias horas, 3, 4 horas. Entonces, el personaje del bufón interactúa con la gente, pero al mismo tiempo interactúa con los actores, con los que danzan. Entonces, ese personaje bufón muchas veces es el negro. Hay un negro bufón en la danza. Y eso nos está hablando del papel que jugaba el negro con respecto a los grupos indígenas. ¿Sí? El bufón tiene la autoridad de golpear a una audiencia y no lo mandan a la cárcel. ¿Por qué? Porque está actuando, está en una situación excepcional, ¿no? Yo puedo insultar a una autoridad en una situación excepcional de fiesta, donde me tengo la licencia de hablar o decir, bueno, tampoco gran violencia, pero sí de poder decir cosas sobre lo que está sucediendo, ¿no?
son las comparsas, donde se habla sobre situaciones que están viviéndose. Y muchas veces hay un personaje negro que es el que tiene esa función. Entonces es como un intermediario. Bueno, dentro de la tradición musical, hay un género que es muy importante, que es el género de villancico. El villancico es una forma musical que la tradición de la iglesia, el villancico se tocaba en los maitines, dentro de la liturgia. ¿Sí? Dentro de los maitines se tocaba el villancico, pero el villancico se expande como un género popular y surge un tipo de villancico que se llama villancico de remedo. Este villancico de remedo, estoy hablando no solamente de la Nueva España, estoy hablando de Latinoamérica en general, y estoy hablando incluso de la historia en España misma, que es algo que no lo había yo comentado. En España la población negra es muy importante todavía en el siglo XVI y XVII, o sea, porque la península ibérica tiene población negra al servicio de la sociedad, y es muy alta la población. Lisboa, ahorita no tengo los números, pero Lisboa creo que era mayoritariamente negra. Entonces es muy importante que esta historia de la negritud en Latinoamérica tiene un antecedente en la península ibérica. Así como había árabes, así como había judíos, había negros. Y muchos. Entonces la música española tiene la influencia negra. Y de ahí tienen ustedes que ver esa película que les digo que se llama Gurumbé. Está muy buena y trae precisamente todo este aspecto de que la música andaluza tiene todo este trasfondo negro, de la influencia negra en el Mediterráneo. Y todo eso nos llega a nosotros. Entonces también cuando hablamos de los villancicos de remedo, de imitar, ¿no? Son formas musicales con textos, con versos y estrofas, octosílabas, que contienen la forma de hablar el español por los grupos étnicos. Pero de la misma manera, el villancico de remedo en España es la forma de hablar de los gallegos, de los andaluces, de los de Murcia, con respecto al español o al castellano, al de Castilla. Entonces es una burla de grupos étnicos de la península ibérica, ¿no? De los castellanos hacia los grupos minoritarios. En el caso de la Nueva España, el villancico de remedo es el villancico donde el texto aparece como si fuera purépecha, pero están hablando en español, ¿sí? Entonces, el estilo utilizando, ven que, por ejemplo, el tarasco o el purépecha, las terminaciones de las palabras tienen muchas vocales. Entonces, se usa el español utilizando un poco o una terminación, así como el náhuatl, ¿no? Tenemos muchas palabras en nuestro vocabulario que son del náhuatl y que si uno termina con etl o octipán de las lenguas, se le meten al español y entonces se burla, es una burla de cómo habla el español, el negro. Entonces, cuando ustedes ven en los repertorios novohispanos, de repente dicen un guineo, un gumbé. Son músicas escritas
pero imitando, como en burla, de cómo hablan el español los negros, o cómo hablan el español los purépechas, o cómo hablan el español los nahuas. Y pues esas eran formas de divertirse de la sociedad, ¿no? De imitar. Y entonces, yo no sé si, a ver, si podíamos aquí, puedo poner un primer... A ver, déjame ver videos. Aquí ustedes tienen tienen aquí esta página donde pueden ver qué son, ¿no? Y si nos vamos a YouTube, no se los plátanos. ¿Escuchan? Sí. Sí. Ya no se escucha. Creo que si se ponen los audífonos ya no se escucha. Esta gente comenta, aunque pele vuestra fe, su bichito ya nace, poca novela, nace con Batumbe, muero en Amonape, de chiquillo que ahí está. Bueno, pues nada más hace una muestra de por dónde pueden ustedes ver parte del repertorio de las, donde se... Ya los perdí. Bueno, aquí. Parte del repertorio que hace referencia a las poblaciones negras en toda Latinoamérica. El que acaban de escuchar es una negrilla de Bolivia, ¿no? Y son tocados como repertorio como repertorio festivo dentro de las fiestas religiosas. Bueno, entonces, tenemos que, por ejemplo, la relación también entre la imagen del diablo, y está asociada a la imagen del negro. El negro, pues como es un capataz, y es un arriero de ganado, y el ganado hasta muy entrado el siglo XVI, pues eran animales que pues nunca habían visto la población indígena. Entonces la asociación entre el cuerno, el animal peligroso, el negro, que es el capataz, que es el arriero, entonces todos esos son símbolos que se van aglutinando y en el que
toda esta tradición católica sobre el diablo es todo lo prohibido, el diablo es todo lo peligroso, el diablo es todo lo que no tiene una forma coherente. Todos esos simbolismos están concentrados en el concepto del diablo, y que también aparece en las danzas de México. Diablo, los diablos. Ya hay muchas danzas. En el caso de la Costa Chica, pues uno de los símbolos más importantes de la identidad afromexicana o negra de la costa es la danza de diablos. Ustedes pueden ver bueno, hay muchas fuentes más, pero dentro de la página Somos Negros, ahí hay un video que se llama Identidad, y ahí aparece un poco de la danza de diablos. ¿Qué más puedo decir sobre la historia? Bueno, si entramos entonces entramos un poquito a lo que ha sido el estudio de la población negra desde la etnomusicología, ¿no? Desde el folclore, desde los estudios de folclore. Tenemos seguramente, la maestra Chela les ha hablado de investigadores musicólogos como Gabriel Saldívar, como Vicente Mendoza, que son, digamos que, dos pilares importantes de la primera parte del siglo XX que investigaron la música mexicana. ¿Ya? Entonces, ellos fueron los primeros, pero después de ellos aparece también Gabriel Moedano, aparece el doctor Aguirre Beltrán. El doctor Aguirre Beltrán es muy, muy importante. Gonzalo Aguirre Beltrán, que ustedes lo conozcan algo de sus textos, porque él era un médico que se convirtió en antropólogo, y fue, digamos que, el primero que estudió la población negra desde un punto de vista mucho más científico, o si no más científico, con mayor documentación. O sea, digamos que mientras que Gabriel Saldívar y Vicente Mendoza trabajaban los documentos que a veces donde aparecía algo sobre la música indígena, negra, afrodescendiente, cuando se habla del chuchumbé, ¿no? O del gumbé, o en fin, pues hay registros, ¿no? O en algunos de los libros de notación de guitarra aparecen también algunos registros de música, de negrillas, de música de negros. Entonces había como que información muy dispersa, pero el primero que hace un estudio sistemático sobre la población negra en México es el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Y él hizo un trabajo que se llama Cuilja, que es un estudio sobre Coajinicuilapa, que es una de las pequeñas ciudades costeras de Guerrero, donde está en frontera con Oaxaca. Es una etnografía muy, muy sistemática sobre la población, sobre sus modos de vida, su organización, en fin. Y que, entonces, él es un personaje importante dentro de la historia o de la etnografía contemporánea de la población negra. También otra persona que trabajó mucho las grabaciones de la tradición musical de la Costa Chica fue Thomas Stanford. Ustedes también pueden consultar sus discos en la colección. O sea, hay dos fuentes importantes a las cuales ustedes pueden recurrir para la música tradicional mexicana que tienen apoyo del Estado, o que han tenido el apoyo del Estado, ¿no? Una son los discos del Instituto Nacional Indigenista, a través de sus radiodifusoras, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, lo que era antes el Instituto Nacional Indigenista, que surgió en el 49,
más o menos. Con su instalación de radiodifusoras en todas las zonas indígenas, se empezó la recopilación de música, de toda la música indígena. Y entonces se hicieron, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, Instituto Nacional Indigenista, La Voz de la Costa Chica, ¿no? Esta es la radiodifusora de Jamiltepec. Entonces este tipo de discos y hay otro. Bueno, ese es uno. Luego, hay toda una colección de estos discos que ustedes pueden conseguir. Y también otra institución muy importante que tiene mucha discografía es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces ahí aparece, por ejemplo, este disco que es muy famoso, que se llama Soy el Negro de la Costa, y está producido por el INA, ¿no? Entonces, aquí también hay una colección muy grande de discos de la tradición musical de México, que ustedes pueden consultar en las páginas de esas instituciones y pues tener su propia colección de música mexicana. Ahí pues aparece mucho del trabajo que de las personas que les estoy hablando hicieron sus donaciones a estas instituciones, y ahí están sus grabaciones desde los años 50, 60, 70. Entonces tenemos a gentes como Gabriel Moedano, que es el que hizo este trabajo de Soy el Negro de la Costa, o tenemos el trabajo de Lina, ¿verdad? Es de la Fonoteca de Lina, que se llama Música de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, ¿no? El número 2 es número 21. Ahorita van por el 58 o 60. Entonces son un montón de discos de todas las tradiciones musicales de diferentes partes del país, pero hay algunas de la Costa Chica. Entonces vale la pena que le echen un ojo a todo ese material. Bueno, pues si entramos un poquito a la página, yo quiero aquí hacer mención a una cuestión como investigador. Yo he tenido el privilegio de trabajar soy trabajador federal, trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Tuve la suerte en mi época de conseguir trabajo ahí, y bueno, he sido pues un investigador que me fascina lo que hago, entonces pues he mantenido mi trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque es realmente un privilegio poder investigar y que te paguen por investigar. Entonces, yo he hecho proyectos en los que trabajo la historia y etnografía de la música, y yo pienso que hay un reto muy grande actualmente, porque finalmente, ¿cuál es la función que tiene en un momento dado un investigador? Ya platicamos al principio de que como músico hay que ser investigador, pero cuando vienes más bien del lado de la investigación, ¿cómo contribuyes con lo que haces? Es como un educador, un maestro, un historiador. ¿Cuál es su contribución? La contribución pues es el trabajo educativo con la gente, ¿no? Con la gente con la que estás trabajando, no solamente en la escuela, sino con la comunidad. Entonces, cuando uno ve los productos, por ejemplo, si yo veo mi tesis de doctorado sobre la marimba, ¿no? ¿Cuántas gentes conocen ese trabajo? Pues muy poquitas personas, ¿no? O sea, si empiezan a investigar sobre la marimba, pues van a dar con el libro, pero es poca. Entonces, uno de los retos que ahora se está dando en la investigación en humanidades, en ciencias humanas, es cómo divulgar el conocimiento más allá de los libros. Y obviamente en este mundo donde
La información en línea está inmediatamente en las manos, en el teléfono de la gente. Pues esa es la manera, ¿no? Ahora, sin embargo, las instituciones no tienen esa flexibilidad tan rápida. Entonces, lograr hacer un trabajo como este que están ustedes viendo en su pantalla, donde hay información sobre la tradición de la música en un proyecto muy específico de educación musical, es excepcional. No se encuentra mucho sobre eso, ¿no? O en ese formato, que tiene un aspecto académico, pero al mismo tiempo es una presentación con una difusión amplia para la gente. Entonces, si uno ve las estadísticas de Facebook o las estadísticas de la misma página, de cuánta gente lo ha consultado, te da uno cuenta de que pues sobrepasa lo que puede ser consultado un libro. Entonces, también una de las formas en donde la actualización del trabajo de uno, el trabajo en línea, es muy importante, ¿no? El trabajo en línea. E incluso lo estamos viendo ahora con la situación del COVID, cómo nos obliga a socializar a través de la red, de estar en línea, cómo se ha expandido o se ha potencializado mucho la comunicación de la información a través de esta vía, como estamos teniendo la clase ahora. Y eso es muy importante porque así va a ser el futuro. Así vamos a estar, si no tan estrictamente como ahorita en este periodo, pero sí, la manera de comunicar la información, la manera de conocer, mucho de las cosas va a ser por esta vía, ¿no? O está siendo ya por esta vía. Entonces, como muy consciente de eso, este proyecto tenía esa intención de que toda la investigación estuviera vertida en una página y que la gente tuviera acceso a ella. La mayor parte de la población que ha consultado esta página es gente de la costa. Y eso a mí me da muchísima satisfacción porque está hecho con la gente de la costa. Entonces ese es el objetivo principal. Y bueno, también es muy importante el elemento lúdico en las artes. Entonces, pues, hacer una página donde contenga toda la información y el trabajo que se ha hecho, pero en una forma atractiva, estética. Toda la fotografía de la página está hecha con la experiencia del trabajo, ¿no? Todas son fotografías hechas durante el periodo del proyecto y afortunadamente contamos con gente que maneja bien los recursos digitales para poder armar la página. Entonces, pues hacerlo una cosa atractiva, ¿no? Entonces, les platico esto porque la verdad yo estoy muy orgulloso de este trabajo y creo que pues es un trabajo, es un proyecto muy visualmente atractivo. Y en ese sentido, pues tenemos como un índice de un libro, tenemos un índice de unas vacas con diferentes temáticas, ¿verdad? Y dentro de esa temática del proyecto, pues uno como investigador, ¿cómo se diseñó este proyecto? Lo que primero había que hacer es que si vamos a hacer talleres de música, tenemos que conocer un poquito de la música de la costa. Entonces se hace la investigación simultáneamente, yendo a los pueblos y haciendo entrevistas y registrando eventos donde aparece la música. Entonces, por ejemplo, si nosotros le picamos aquí a la vaquita de música y danza, entonces pues aparece pues un texto tratando de imitar un poco un libro. Todos los textos tienen sus fuentes, entonces se utiliza el aparato crítico de las ciencias sociales para que si alguien utiliza este material sepa de dónde salió. Entonces, y con el recurso de gente que sabe manejar esto como si fuera una editorial, entonces pues se maneja, ¿no? Entonces hay un poco de texto sobre la investigación que se hizo, sobre la música, sobre las danzas, ¿no?
nos damos cuenta que entre las danzas, pues, son símbolos identitarios muy importantes, que tenemos la danza de diablos, la danza de vaqueros o del toro de petate y la danza de la tortuga. 3 danzas muy importantes que aparecen en los pueblos de la Costa Chica. ¿Ya? Entonces, hay un poco de texto. Vamos a ver si aquí podemos ver. Tenemos al final de esta sección, tenemos unos videos. Entonces tenemos un video, por ejemplo, de la danza del toro de petate. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esta danza del toro de petate? Ustedes si tienen la oportunidad, no sé si tuvieron la oportunidad de analizar la página. Sí, un poco. Bueno, pues por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la danza del toro de petate, la danza de vaqueros. Entonces, la danza de vaqueros habla precisamente de la historia que yo les acabo de comentar, ¿no? O sea, del papel que tiene el ganado en la sociedad, en los pueblos negros de la costa. Son pueblos ganaderos. Sí son pueblos donde hay pescadores, los pueblos que están a la orilla de la laguna o a la orilla del mar, trabajan como jornaleros en las empresas agrícolas que producen frutas, ¿no? Como la papaya, es una región papayera muy importante, y sobre todo los grandes potreros con ganado, ¿no? Con ganado. Ahora, esta danza, de lo que está hablando, o sea, el tema, el guión de la danza, es la historia de un toro que se pierde, y un toro que se roba, y un toro que se marca con la marca del ganadero, aparece en su territorio, agarra al animal, lo marca como suyo. Entonces, el robo de ganado, el abigeato, que es uno de los problemas históricos de la región, aparece como un motivo para una historia de una danza. Entonces, la narrativa nos dice, un día antes del día de la danza, se agarra un toro de petate y se va y se esconde por ahí, y entonces los vaqueros tienen que ir a buscar al toro. Regresa el toro, y el toro de petate está lleno de puras marcas de diferentes dueños de ganado. Y entonces van a las casas de las personas que quieren que les dancen y les dicen: usted está ahí su marca de su ganado, tiene un costo, porque ese ganado no es suyo, entonces usted tiene que pagar una multa. Entonces la multa es, pues, bebida, refrescos, comida para los danzantes. Y así se va la historia. Entonces de eso trata, ¿no? Trata de un problema real, pero en la forma de danza, en la forma de un divertimiento. Entonces, la danza del toro de petate. Ustedes lo podrán ver, ahí está. Y uno como investigador, pues lo primero que hace, pues es trabajar, documentar esa danza, ¿verdad? Y se documentó a lo largo de los 2 años. Escoger la música, utilizar la música para el repertorio de los talleres. Ahora, ¿por qué el repertorio, por qué es importante? Bueno, el proyecto tiene 3 objetivos principales. Los objetivos del proyecto son, por un lado, fomentar, o sea, talleres de música, ¿no? Sí, talleres de música, pero ¿con qué objetivos? El objetivo, por un lado, es la revitalización de repertorios o de instrumentos que ya no existían y que están documentados. La revitalización. Segundo eje
¿sí? Que es el segundo eje, que es la preservación, que es el uso del repertorio que ya se conoce y que todos saben y con el cual se va a trabajar. Porque ese es el repertorio que se saben de memoria, y si van a aprender a tocar la guitarra, el violín o una percusión, pues ya lo tienen en la cabeza, ya nada más es cosa de aprender a tocar el instrumento. Entonces, se utiliza el eje de la preservación del repertorio. Y luego el tercer eje es el eje de la creatividad o de la intervención musical. Y aquí hubo una situación muy afortunada, porque pudimos trabajar con dos músicos de Mali, un Jeli, o digamos, Jeli es que ese es es un músico de tradición ancestral que hereda el oficio de músico, y entonces trabajamos con Lázana Diabate, que es un balafonista o un marimbista. El balafón es un instrumento antiguo, que es como el abuelito de la marimba, de donde viene la marimba, pues, y con Agua Cassia Diabate, que también es una cantante que trabaja con repertorios para las bodas en Mali, en la zona de la tradición mandé. Y ella canta así como, yo no sé si ustedes conocen en cantos indígenas, donde en los matrimonios les cantan a las familias y les van diciendo les hablan sobre las obligaciones del hombre y las obligaciones de la mujer. Entonces es un poco como eso, ellos tienen esa tradición también, ¿no? De que en las bodas ella canta. Entonces estos dos músicos vinieron invitados por mi colega Lucy Durán, que trabaja la tradición africana de África Occidental, y participaron en el proyecto en los talleres. Y entonces con este tercer eje del proyecto, ¿no? Que es revitalización, preservación y creatividad, ¿no? El taller en el aspecto de la creatividad consistía en ver cómo se fusionar la tradición mandé con la tradición de la costa. ¿Sí? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo de, a ver si lo tengo acá. A ver, aquí está. Entonces, utilizamos para el repertorio una canción tradicional mandé, que es esta. Bueno, entonces ahora lo transformamos en esto. Escuchen la melodía.
Oaxaca, oh, Oaxaca, oh, música de tradición. Oaxaca, oh, Oaxaca, oh, Afro-México es la nación. Oaxaca, oh, Oaxaca, oh, música de tradición. Oaxaca, oh, Oaxaca, oh, Afro-México es la nación. Entonces utilizamos el tema de Yokori Yokori para hacer un himno que tuviera una especie como de himno al proceso político que se está viviendo actualmente de reconocimiento de los derechos de los pueblos en México. Entonces, digamos que una especie de fusión donde hay una intención y al mismo tiempo musicalmente se están alimentando, ¿no? Entonces, otro ejemplo, vamos a agarrar a ver aquí, déjenme ver, son Dentro de la danza de diablos aparece este son, que es como los sonecitos de la tierra. Todos los sones de los diablos, de la danza de diablos, son como sonecitos de la tierra del siglo XVIII. Bueno, Ahí están escuchando la armónica, que es la que le llaman flauta, y el bajo, que es el arcusa, o el bote del diablo, o tigrera. Entonces utilizamos el ritmo de uno de los sones de diablos que todo el mundo conoce y lo transformamos en esta. Quiere decir en la lengua mandé, quiere decir vamos a. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, en los talleres se estuvo experimentando con los repertorios de la tradición mandé con los repertorios de la costa, ¿no? Y fue muy interesante porque, bueno, muy impresionante, porque en los pueblos, en general, los pueblos de la costa, se sabe o se dice, y sobre todo ahora con el movimiento de las asociaciones y sociedades que han impulsado, las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado la conciencia de la negritud y los derechos de los pueblos, se ha trabajado mucho con pues esta idea de que nuestros
nuestros ancestros vienen de África. Pero la gente no sabe ni dónde está África ni qué quiere decir eso. Entonces, de pronto, cuando ustedes ven, lo van a ver en las fotos de la página, cuando llegaban y aparecían vestidos con su indumentaria, estos músicos, Jellies, y daban las clases y cantaban en su lengua, pues es muy impresionante, ¿no? Y la gente pues se maravillaba, de repente decir, ay, o sea, como es un poco esa conciencia, no se está diciendo que directamente la población de la Costa Chica viene de Mali, no, pero sí de una conciencia que viene de África y que ese es el discurso que están manejando ellos mismos. Entonces, tener un poquito como una gotita, ¿no?, de la cultura, de una de las culturas africanas, pues era un impacto increíble. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de cosas hicieron que dentro de la comunidad los padres de familia, las autoridades, estuvieran más que dispuestas a colaborar, ¿no? Pues se dan cuenta de qué es lo que estaba sucediendo. Y pues eso permitió que tuviera mucho éxito el proyecto y que la gente tuviera un conocimiento pues de una de las tradiciones africanas. Y de alguna manera también pues saber que la música pues tiene esa posibilidad, ¿no?, como alquimista de poder combinar tu propia tradición, o como dice la tradición mandé, de que la manera en que sobrevive una tradición es agregándole un poquito cada vez más que pasa una generación. O sea, ¿qué le puedes agregar a lo que ya sabes? ¿Qué le puedes agregar a lo que yo te estoy heredando? Entonces, es un poco eso, ¿no? Es decir, ¿qué podemos agregarle? Y pues esa fórmula pues nos llevó a la producción del disco que se llama Afro Oaxaca, que creo que compartí no sé si compartí la publicidad del disco, Chela. No, no está la publicidad. Y creo que ya vamos un poquito en tiempo. Si Okay. gustas, pasamos a las preguntas o a que Bueno, den sí, una sin duda. Bueno, entonces yo cierro aquí. Vayamos les pido una disculpa por haber agarrado el micrófono tanto No, tiempo, está bien, nada, adelante, pero era la pues idea. vamos a platicar un poquito y entonces aquí cierro esta parte. Si quieres, luego nos envías la portada del disco para que lo tengamos. Sí, desde luego. Ustedes pueden, en la página pueden ver la vaquita del disco, que dice disco, ahí aparecen unos fragmentos y ustedes lo pueden consultar quienes tengan entrada o Spotify. Ahí también están todas las pistas. Se llama Forontó, con F de foco, Forontó, Afro Oaxaca. Bueno, pues ya. Pues gracias, Sergio, por esta exposición tan amplia y por compartirnos tus experiencias y tus conocimientos. Creo que nos das igual, como dices, un granito de arena, una gotita de agua de este mundo inmenso que es la música y esta esencia afro que tenemos y que no la conocemos realmente y que apenas como que estamos explorando de esta negritud que nos compartes de toda la historia que tiene y conlleva el venir la música de este entorno africano y que de alguna manera en nuestros lugares, algunos de los lugares los tenemos y no los identificamos, y conocer un poquito más de ello, profundizar sobre esto, pues nos da luz para poder saber qué hacer con estas músicas que de repente ya improvisamos, ya tocamos, pero no sabemos de su procedencia o de ese mestizaje que van teniendo
y también estos elementos que nos das para proyectar, ¿no? Para crear, bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ¿cómo lo tenemos? Y qué es lo que podemos hacer más allá de la repetición, ¿no? Como creativos, como músicos, como investigadores, esta necesidad de investigar, de indagar, para poder sustentar cualquier elemento que nosotros hagamos como intérpretes músicos. Y bueno, yo le pido igual a los chicos que hagan sus intervenciones, gustosamente estamos listos para escuchar lo que ustedes quieran decir o quieran preguntar para entablar igual un poquito de diálogo en esta pequeña conferencia y dinámica. Tere Sánchez. Pues mi pregunta era precisamente como se conoce que también están dentro de Veracruz. Mi pregunta era ¿por qué solamente se tomó en cuenta lo que fue básicamente Oaxaca? Pero supongo que la respuesta fue porque usted mismo dijo que hay como mayor número de habitantes y que de hecho hay hasta 12 municipios, ¿no? Que están integrados totalmente por la comunidad negra. Sí, sí, efectivamente. Sí, digamos que hay población afromexicana en Veracruz, pero está más mezclada. Está más mezclada. Hay pueblos que son, por ejemplo, como Yanga, ¿no? Que es así el tradicional, que es una población bastante afro y que se parece mucho a las de la costa, pero en la costa hay un montón de pueblos. Son 12 municipios negros. Entonces es donde hay mayor concentración y donde el pool genético se mantiene bastante estable generacionalmente. Desde luego la población afro en Veracruz existe, pero mucho más mezclada, mucho más mezclada. Y una de las cosas importantes que no lo pude mencionar a través de la historia es que en Latinoamérica, en todos los lugares donde había población indígena, la mezcla de la población negra fue inmediata. Fue inmediata. Entonces, aunque en los números estadísticos el número de población negra era muy alto, a través de los siglos se mezcló. Entonces no lo vemos, incluso en nuestra conciencia como mexicanos no incluimos hasta muy recientemente a la población negra como parte de nuestra raíz. Pero porque está ya mezclada. Pero todos tenemos un granito por ahí en generaciones anteriores. Entonces, en lugares donde, en primer lugar, la esclavitud tardó hasta muy recientemente, y donde no había población indígena y concentración importante. Las concentraciones importantes de población indígena históricamente son Mesoamérica, o sea, todo el sur de México, y los Andes, ¿no? Desde Colombia hasta la Argentina, en la zona andina. ¿Sí? Ahí también se mezcló, pero no aparece. Pero la cueca, ¿no? Que es la chilena de la costa, la cueca tiene una influencia negra muy fuerte. Entonces, pero no se ve fenotípicamente la población. ¿No? Porque el pool genético más fuerte es indígena. Entonces, por eso hay una recomposición. Sí. Muy bien, gracias. Sí, sí, ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Buenos días, alumnos, buenos días, compañeros. Es impresionante, ¿no? Los números que usted nos dice, y eso nos hace tener dimensión de nuestra tercera raíz que por muchos años ha estado ignorada, ¿no? Si mal no recuerdo, usted dijo 70,000 personas traídas como esclavos. No es un número menor, ¿eh? ¿No? Y la verdad, bueno, y esas 70,000 personas pues traían una historia y traían una cultura, y eso es lo que nos ha enriquecido como país, ¿no? Sí, la verdad que cuando ya los números son fríos, pero al momento de interpretarlos sí adquiere uno la dimensión, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias, maestro Sergio, doctor Sergio, por su conferencia. Yo quería preguntar tal vez una pregunta que es un poco trivial, pero ¿cómo sería en el contexto actual
llamarlos correctamente a estas personas, afrodescendientes, afromestizos, afromexicanos, porque bueno, nosotros generalmente no tratamos con estas personas porque, como usted dice, pues viven más en la zona de Veracruz y Oaxaca, pero pues nos llegamos a encontrar luego alguno, ¿no? Y como negro, pues ya sabemos que es un término despectivo, ¿no? Peyorativo. ¿Cuál sería la forma más correcta de llamarlos? Afrodescendientes, afromestizos, afromexicanos. Y muchas gracias, maestro. Gracias a usted, Alberto. Pues precisamente esa fue una pregunta muy interesante, todo un debate. Fue todo un debate cuando se hizo el censo o el muestreo intercensal, cómo se les iba a nombrar, de manera que se comprendiera cuál era el objetivo de incluirlos dentro de una pregunta sobre la etnicidad en México, ¿no? ¿Cómo se considera usted indígena, indio, parte de una población étnica? Ese problema ya se había tratado con respecto a la población indígena, ¿sí? Que ahora se les llama, ¿no?, pueblos originarios. Es la misma problemática, En el caso, por ejemplo, en el video donde se habla sobre identidad, hay un fragmento muy bonito donde le pregunto, el video de identidad que está ahí en Somos Negros, se le pregunta, bueno, ¿y usted qué es? ¿Afromestizo, afromexicano? ¿Qué caramba es? Y entonces dice, no, yo soy negro. Dice, y es más, yo quisiera ser puchungo. O sea, más negro que lo negro, ¿no? Entonces es como una especie como de apropiación del concepto, ¿no? Por ejemplo, y ese mismo fenómeno lo vimos en los Estados Unidos. Cuando se da el movimiento negro en los años 60, la población, ¿cómo se le llamaba al negro desde la población blanca? Se le decía, nigger, you're a fucking nigger, ¿no? Un insulto, fucking nigger. Y entonces la población negra se apropia del concepto y dice, yes, man, I'm a nigger, yes, I'm a nigger. And all my friends are niggers too. Entonces es una apropiación del concepto pero con una connotación positiva. Entonces, en la costa, el concepto de lo negro es un concepto de orgullo. Dentro del mundo académico no podemos articular la palabra negro porque tenemos el concepto peyorativo. Negro, no puedo decir negro. Voy a decir moreno, morenita, moreno, ¿no? Dentro de toda la literatura musical, moreno, morena, moreno, ¿no? Hasta se oye gracioso, ¿no? Pero no, negro, no lo puedo decir. Entonces, es todo el juego de la política del lenguaje. Pero en verdad, en la costa, hay una apropiación del concepto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, maestro, gracias. Sí. ¿Yo puedo preguntar? Claro. Okay. Buenos días, profesor, y muchas gracias por su conferencia. Realmente es muy, pues muy interesante y, como bien dice la maestra Chela, es únicamente, pues, una mínima, probada, ¿verdad?, de toda el bagaje cultural y toda la historia, la tradición que traen estos pueblos. Y mi pregunta va, dirigida, no directamente hacia la religión, sino más bien a las creencias religiosas. Por ejemplo, al momento de que este pueblo llega a México, como usted comentaba, en ese plazo de más o menos de 40 años, que entran aproximadamente 70 personas aquí al país, seguramente además de cultura, pues traen creencias religiosas. Entonces, esas creencias religiosas, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fueron integrarlas o que ellos mismos se integraran a la cultura de México? ¿Cómo influencian la música que ellos traen a la que ya existe aquí? ¿Y de qué manera, qué tan fácil o qué tan difícil es que ellos dejaran sus creencias religiosas, que se adaptaran a las de aquí, o que las fusionaran,
o cómo se dio esta situación en el transcurso de la historia. Sí, bueno, pues la pregunta es muy interesante. Primero voy a corregir que la población de 70,000 personas, de 70,000 esclavizados, es nada más del periodo de 1601 a 1640. Nada más de ese periodo. Pero si hablamos de 1540 a 1867, que fueron las últimas exportaciones a los Estados Unidos, tenemos 9 millones de esclavos en América. 9 millones. ¿Sí? El número de 70,000 esclavos es nada más de un periodo de 40 años en el siglo XVII, que se logró investigar por un fondo documental de asientos en Veracruz, ¿okay? De un historiador, pero pues, fueron mucho más. Ahora, a lo largo de la historia, en el siglo, digamos, XVI, el problema de la Inquisición era precisamente un problema enfocado hacia al aspecto religioso de que la población negra, hay documentación de la Ciudad de México, donde se habla de las fiestas de los negros en las calles, que hacían sus danzas, y lo enfocaban, la denuncia estaba enfocada hacia la parte religiosa, de que estaban practicando sus religiones y de que eso era el diablo y que, en fin, entonces había una especie como de censura inquisitorial sobre las prácticas rituales, ¿no?, que había detrás de las danzas. Después, en el Fondo de Inquisición del Archivo General de la Nación, cuando se habla de las influencias de la música negra, se habla, por ejemplo, del chuchumbé que es parte de la tradición jarocha. Y ahí el énfasis es en la sensualidad de la música. De que la música de los negros es una música que invita a la sexualidad y de que los bailes se juntan y son indecentes y quién sabe qué. Entonces, está siempre presente. Y la influencia de la tradición de las poblaciones negras, hay una cuestión que cuando es la esclavitud, en la esclavitud llegan a los puertos y reparten a la población. Además, cuando se suben a los barcos, desde África, vamos a pensar desde Angola, el Congo, hasta Senegal, que hay asientos de negros que son asientos donde se captura a la población negra, pero de diferentes tribus, de diferentes grupos, ¿no? Sabemos que los grupos de bantús son muy importantes en el siglo XVIII, pero los grupos Barn en el siglo XVII. Entonces depende de dónde venían los esclavizados, en qué parte de África Occidental. Entonces son de muchas tradiciones, de muchas tradiciones. Cuando llegan a la Nueva España, los reparten, se venden y se ven. Entonces es muy difícil conservar la unidad cultural. Pero de todas maneras la población tiene un bagaje, ¿no? Y el hecho de fenotípicamente ser negro te vuelve a unir, ¿no? Porque tú te juntas con el que se parece a ti. Y entonces eso era lo que estaba pasando, ¿no? Era una especie como de fusión cultural. Y dentro de esa fusión se crean nuevas formas de sobrevivencia comunitaria. Pero, digamos que siempre muy controlados por la población no hispana. Sobre todo en los lugares urbanos, ¿sí? En las ciudades se empieza a permitir, si los dueños de los esclavos son amos, que lo que quieren es que se reproduzca su esclavo, pues permiten el matrimonio con una mujer esclava y reproducen la esclavitud dentro de su casa, ¿no? Y si ellos saben un oficio, le enseñan el oficio al trabajador, al esclavo, se vuelve carpintero o cualquier otro oficio que tenga, ¿no? Latonero.
Y esas son, entonces dentro de ese mundo es que se desarrolla, y se desarrollan las famosas cofradías o mayordomías. Entonces la organización social de las poblaciones negras esclavas, en donde se junta la gente negra, son en las hermandades o cofradías o mayordomías. O sea, la religión ahí sí funciona como un aglutinador social para la población negra. Ok, muchas gracias. Tenemos un tiempo para una pregunta más o comentario de alguien que quisiera intervenir como último comentario. Sí, Alonso. Pues yo, gracias por la conferencia, antes que nada, la verdad es que está súper, súper interesante. Y pues yo quiero nada más comentar que está muy padre que esté alguien pues investigando las raíces de las que provenimos nosotros, ¿no? Algunos más que otros. Yo, por ejemplo, pues en mi caso, desde chiquita, pues yo tengo el pelo bien afro, ¿no? Y me han molestado a por doquier por parecer negrito bimbo, porque así me decían. Y la verdad es que estoy muy orgullosa pues de tener esas raíces, porque inclusive pues también tengo la nariz ancha, mis facciones son pues más negras que españolas, entonces la verdad es que está súper padre. Y pues también hay un evento aquí en México que se hace al año, cada año, este año no se hizo, que es el Día de la Conciencia Negra. Y estaría padre que tuviéramos la oportunidad de que ese Día de la Conciencia Negra nosotros viviéramos lo que hacen. Hay muchas sociedades aquí de Angolas de capoeira que hacen eventos musicales, culturales y sociales, y entonces está súper padre. Y pues yo muchas gracias, porque la verdad es que si a mí me dijeran negra, y si estuviera negra realmente, yo estaría muy orgullosa. O sea, yo por ejemplo me quemo y mi mamá me decía, yo no sé tú de dónde sacaste ese color, porque mi mamá es blanca, ¿no? Y yo me pongo negra, color chocolate, ¿no? Entonces, pues está padre que alguien reconozca que no solo los españoles llegaron. Ok, bueno, si no hay alguna otra intervención más, me parece, voy a dar pues el término a esta conferencia y esta asistencia que logramos tener en la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, el aprendizaje compartido que obtuvimos por el maestro Sergio, pues le damos más gratas pues gracias y satisfacción por acercarnos a este mundo de la investigación, en primer lugar, de poder realizar este tipo de trabajos y profundizar sobre estos temas de raíz, y además proyectarlos en trabajos contemporáneos como el que él nos demostró. Y la página, bueno, todas estas herramientas nuevas, cómo obtenerlas y cómo agarrarlas, tomarlas para poder producir nuestros propios trabajos, inclusive que ahorita los estamos ya realizando en clases, tanto maestros como alumnos. Tenemos esa actividad ahorita en este momento de pandemia, y pues esta demostración que nos hizo en esta página, pues creo es un ejemplo claro de lo que podemos llegar a elaborar en nuestros trabajos. Y bueno, gracias chicos por asistir, gracias maestro Sergio, también a los maestros que dieron su tiempo para esta presentación y que estuvieran aquí a los alumnos, y por la compañía, por estar aquí con nosotros. Y pues ojalá que estas actividades las sigamos retroalimentando, y pues sigamos en este camino de conocernos más y de hacer más trabajo en conjunto.